¿Vas a grabar en la nube? Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, lunes 5 de junio. Alicia Esperina, Loreto Kiem, ¿cómo están? Súper Bien, bien, pues, como día lunes. sí, como día lunes comenzando el mes. Perfecto, con todo el ánimo. Es- Estupenda se ven en todo caso. Eso hay que decirlo para los que nos están escuchando. Yo les digo que las chiquillas están, pero topísimas, como siempre. Chiquillas, día lunes, lunes de CADEM. Siempre nos vamos a cuestionada CADEM, diríamos decir, ¿ah? Porque al, harto problema se generó el día de ayer cuando tuvieron los resultados. Algunos les creen, otros no les creen, y es porque por fin se le destrabó el Excel a los queridos de la Academ y la aprobación del presidente subió 10 puntos. Es como que hubiera estado pegada y ¡pum! De repente se pegó el salto. Vamos a ver y vamos a revisar en este podcast el día de hoy, a ver si efectivamente está pegado, está mala, está buena y qué es lo que piensan ustedes, queridas amigas. Abro los fuegos. Alicia Esprina. Oye, está como cuando a uno no le vienen a medir la energía y te ponen el mismo consumo todos los meses y de repente vienen a medir y te sube así como 100 de una. Mí que de repente alguien, como dice tú, destrabó la celda. No, yo creo que lo que dicen aquí es que esto fue influido por la cuenta pública porque la medición se hizo el mismo día y el día siguiente. Entonces se supone que recogió el impacto de la larga cuenta pública que tenía para todos los gustos. Entonces, claro, subir del 31 al 41 es significativo, súper significativo. Y ahora uno puede explicar, puede creer si es verdad o no y todo eso, pero de que fue, fue. O sea, 10 puntos cuando tú tienes 30 es subir un 30%. O sea, es bastante. Ahora, debo decir, yo por lo menos mi análisis es que después de las cuentas públicas se sube y el presidente Boric en la anterior había subido 8 puntos también. Así que, como tú decías, Rocío, en algún minuto era esperable. Yo había pensado que no, porque yo decía que la gente ya se había hecho un poco la idea de cómo son las cosas y que una aprobación de una gestión, para mi gusto, que soy la persona que está mirando siempre los datos, así como que, a ver, muéstrenme qué pasó, no es explicable que por un discurso, por muy lindo y poético que sea, las percepciones cambien tanto. A mí me llama la atención, 10 puntos de verdad lo encuentro harto, eso no más puedo decir. Y eso que no leyó la poesía. Loreto, ¿qué piensas tú? Bueno, yo también pienso que obviamente es reactiva posterior a la cuenta pública. Las cuentas públicas siempre son bien románticas y bien bonitas. Entonces, claro, obviamente uno en una cuenta pública va a mostrar todo lo bueno, lo malo no lo va a mostrar. Muestra también una parte importante de promesas, de gestiones futuras, que también ilusionan muchísimo a la persona que lo están oyendo. También me llama la atención que haya sido 10 puntos, es muchísimo. Estaba viendo que sobre todo en mujeres y en jóvenes, entonces igual por ahí uno puede pensar también que sobre todo en la juventud a veces eh, se deja llevar mucho por la emoción y también no podemos olvidar de considerar que la labia y este romanticismo fue el que hizo que él fuera electo presidente. Entonces como que volvemos un poco a lo mismo, porque dado los resultados de la gestión del gobierno que han sido paupérrimos, podríamos decirlo, comparado con la aprobación después de la cuenta pública, es obviamente que la labia y el romanticismo funciona súper bien para su público y que la gente vuelve quizás a creer y a encantarse un poquito. Bueno, yo creo que siempre nos pasa cuando vamos a una cuenta pública de menor rango, de que, claro, uno lo ve y a pesar de que uno puede ver que una gestión no sea la mejor y que uno esté reclamando y viendo que las cosas no funcionan del todo, en la cuenta pública, claro, uno ve cosas de repente que no sabía y empieza a decir, wow, va a estar todo funcionando bien. Hay cosas que sí a la gente que han sido positivas en el gobierno, por ejemplo, las 40 horas, no sé, que a la gente le ha gustado muchísimo, la disminución de las listas de espera, que también es algo que, mira, que en la práctica no se ve mucho, pero sí los números indican que sí hay una disminución, por lo menos acá en la región de los lagos, del 30%, que es muchísimo. Que uno dice, son cosas positivas, pero claro, uno va al meollo del asunto, a los temas económicos, y uno ve que no, po. Oye, Lore, ¿a qué te refieres con disminución de la lista de espera en la región de los lagos, un 30%? Sí, hay una disminución de la lista de espera en salud de un Pero 30%. eso, ese número, ¿dónde lo sacaste? Y yo soy miembro del Consejo Asesor de Seremia de Salud acá y nosotros nos ¿Ya? hacen las presentaciones mensuales. Ujú. Entonces, tengo la información, te la puedo mandar. Sí, De sería hecho, bueno porque lo estuvimos analizando
Es que estuvimos analizando ese dato el día viernes con Alejandro Caroca, específicamente del tema de la disminución de salud. Y él me decía, bueno, este tema para mí es dulce porque yo lo que voy es a la estadística. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que hubo un cambio en la forma de tomar el dato. Y ahí yo no sé si como se los presentan a ustedes, les mostraron también esa forma de cambio, que es, en vez de tomar el promedio, tomaron la mediana. Entonces, al tomar Ah, la mediana, no cambia. es que efectivamente la gente que entró a la lista de espera lleva muy poco tiempo. Entonces, te empujó a que disminuyera a nivel nacional el dato, Mm. pero no te muestran cómo llegaron a ese dato ni qué es lo que está completamente detrás. Entonces, y de hecho hay un reportaje en La Tercera también que muestran esos datos, donde te dicen, si tomásemos el promedio, bajaron la lista de espera en un 14%. Ahora, se sabe, tiro contigo, Elisa, se sabe que a nivel de funcionarios, se sabe que hay un esfuerzo importante de parte de todo el gobierno ahora de retomar esto post pandemia, que había quedado todo congelado y eso lo están retomando, se sabe ese esfuerzo, pero que haya sido tan de un 30%, pucha, yo me quedo más con el 14 de que estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Mm. Alicia. Y es algo a analizar. Mm. Sí, yo también me gustaría ver el dato específico, si es que son días, si es que aumentó la cantidad de cirugía. ¿Qué estamos comparando con qué? O sea, prepandemia, porque en la pandemia recordemos que también todo se paralizó un poco, entonces es un poco engañoso. Y a mí también cuando estaba escuchando la cuenta pública y hablaron de la mediana, yo dije, ah, Eri, ¿por qué es la mediana? No me calzó, yo dije, habrá sido un error de lectura, me fui al texto, decía la mediana, ah, ya, algo tiene que haber. Y efectivamente los señores explicaron después, señores no sé si era del colegio médico, alguien lo escuché explicando que efectivamente habían ingresado muchos pacientes nuevos y estos llevan muy poquitos días, entonces te corren efectivamente, como dices tú, el número, pero eso no significa que esté como funcionando bien y nos quedemos contentos con eso. Yo creo que hay que hacer doble clic, aquí me carga ser manipulada respecto a los números, con anuncios que suenan bonitos y que a la práctica no son así. Sí, Sí, es me llamó la engañoso. atención, sí, me llamó la Mm. atención un dato que viene en la academia, que la visibilidad, o sea, la gente dice, usted vio, escuchó o se informó algo en la cuenta pública y es solo el 58%. O sea, igual hubo un 40%, casi la mitad del país, que no se enteró de la cuenta pública. Entonces, igual, de nuevo, subir 10 puntos en la aprobación, de nuevo, es una sensación ambiente, es como que algo pasó, o sea, ¿cómo lo explicas? Oye, ahí dos cosas, yo creo que, y lo comentaba, porque yo tuve la posibilidad de hablar el día viernes también de conversar, entrevistar en realidad, con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Y analizamos el tema de la cuenta pública en particular. Y él decía que él, de su análisis, de su estudio del tema, creía que el presidente Boric efectivamente había logrado comunicar lo que quería comunicar. Por un lado, tenías el tema de a quién le estabas hablando en la cuenta pública, con esa cuenta pública tan extensa que yo coincido con Loreto Kiem, que cuando tú ves una cantidad de hechos o de anuncios, son abrumadores y tú no los tienes como en el día a día, pero a quién le estaba hablando a los tomadores de decisión. Y por otro lado, el hecho que haya hecho después la cadena nacional, que era mucho más corta, con anuncios más concretos, había logrado hablarle al otro público que le esperaba llegar. Y yo creo que en la forma en la cual tú llegas, lo lograron, no solamente de la gente que se informó per se de las redes, que fue a buscarlo, sino también de distintos comentarios que uno tiene de su gente, o sea, en los círculos en los cuales uno se mueve, algo te llegó, algo supiste que pasó. Entonces, claro, de los que fueron a informarse, probablemente este 58%, pero de los que se informaron es mucho más grande. Y dentro de esos les quedó lo más importante, que son probablemente los anuncios que se hicieron en las cadenas nacionales, donde tienes un bono de invierno también que está aumentado, donde además tienes un tema de seguridad que es lo que más le preocupa a la población y por lo menos lo que me decía es el director de la escuela de gobierno, que el tema de cómo estabas enfocando la seguridad a través de los municipios era muy importante y eso a la gente le va a llegar porque al final los municipios son donde están en el día a día. Y vimos acá en Osorno al subsecretario Monsalve también, que vino justamente a hacer el punto, entonces están como todos armaditos. Yo creo que ahí la ministra Toá está haciendo un buen aconchado de esto, de seguir reforzando el tema de seguridad a partir de la cuenta pública y de cómo es el despliegue en terreno finalmente
del gobierno. ¿Qué pasó? Las dejé mudas. Sí, que yo me desconcentré porque estaba buscando la información de la regional en el tema de salud. Entonces como que me desconcentré, pero o sea, por lo menos acá lo que se sabe, lo que yo he escuchado conversando después de la cuenta pública y de los anuncios, por ejemplo, lo que pasó con el anuncio del tren de Yanquihue a La Paloma en Puerto Montt, de que estaba completamente desconectada la información desde lo que dijo el presidente en la cuenta pública con lo que estaba, con la información que es bien la Seremi de Transporte. Se sabe de que el Seremi de Transporte no conocía un poco, no tenía idea, ¿no? Tuvieron que llegar como a salvar la situación, yo creo, a decir después de que, porque el presidente decía de que el tren estaría operativo en 2024, cosa que es imposible porque no hay estudios de medición, no está el estudio hecho del Plan Maestro de Transporte, y un montón de cosas más que quizás cuando esté Nicolás Césped en el programa le puedan preguntar con detalle porque se maneja perfecto. Lo Pero conversamos también, Loreto, hicimos, terminando la cuenta pública con Alicia y con Nico, hicimos un programa extendido de 1 hora, donde ahí efectivamente Nicolás nos contó en qué estado estaba efectivamente el tren o la posibilidad de tener un tren partiendo por los rieles, no hay siguiendo por las nada, estaciones, y en verdad que no había nada, o sea, era imposible. Eso es por bluff. Y lamentable bluff. porque uno lo ve, yo no percibo, o sea, la gente acá en Puerto Vara, que ha querido tren durante tantos años, uno veía, bueno, gente que es muy incrédula porque esto se está tratando de hacer desde el gobierno de Lagos y ni Lagos pudo. Si Lagos no pudo, si Bachelet no pudo, si Piñera no pudo, menos va a poder Boric. Entonces, entonces, claro, hay gente que está contenta, pensando, ilusionada, pero otra gente que obviamente está bien incrédula. Pero también es bueno ir aterrizando y ahí ir hablando con transparencia. Yo sé que también hubo un plenario el viernes también desde el Consejo Regional, en el cual hubo una reunión con el Seremi de Transporte también, pero ahí, en la cual, en la cual tampoco había mucho, no había nada concreto. Alicia. Y, tú decías, Rocío, ¿a quién le estaba hablando el presidente en su cuenta? Yo creo que el mensaje iba dirigido a los propios, que es como a su grupo duro, para decirle, miren que estoy haciendo la pega, si yo estoy haciendo las cosas. Y el otro mensaje súper fuerte que yo creo que iba dirigido a la oposición, cuando puso demasiadas acciones a concretar en el periodo de gobierno basadas en la aprobación de la reforma tributaria. Yo creo que ahí les dijo, mira, si ustedes no me aprueban la reforma tributaria, yo no voy a poder hacer. Y lo dijo así, pero dijo, el derecho a la salacuna, por ejemplo, universal, lo vamos a financiar con la reforma tributaria. Bajar de 330 a 200 días el tiempo de espera para la cirugía, lo vamos a financiar con la reforma tributaria. La deuda histórica con los profesores, lo vamos a financiar con la deuda, con la reforma tributaria. Terminar con el CAE, o sea, fue reiterativo. Los centros de atención para violencia sexual en cada región, bueno, cuando me aprueben la reforma tributaria, vamos a fortalecer las instituciones de seguridad con plata de la reforma. O sea, perdona que sea tan cargante, pero fue lo que dijo el presidente resumido. Yo tengo aquí las páginas del discurso en donde está todo eso puesto. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a la oposición, y yo creo que también estaba buscando una excusa, un poquito lo mismo que fue la aprobación de la Constitución en el primer año de gobierno, que si no aprobaban la Constitución no se podía hacer el programa de gobierno, ahora es si no me aprueban la reforma tributaria. Así que yo creo que por ahí viene la conversación de ahora en adelante respecto del Congreso, por lo menos. Ahí va a estar la pelota, ¿no? Bueno, no sé si le estaba hablando a la oposición, yo creo que le estaban hablando más a la exconcertación, con todos los mea culpas que hizo, dentro de hablar también de que el gobierno no partía con él, sino que, por ejemplo, en el tema de las viviendas se venían construyendo viviendas de antes, incluso desde la presidenta Bachelet, de ponerla en primera fila, de quiénes eran los ministros que estaban sentados también en primera fila, ahí en la foto principal, donde tenías a todos los que son más cercanos a la exconcertación y a los que son como los de más Frente Amplio, Partido Comunista, sentados a los costados. Yo creo que el mensaje en general le está hablando a esta exconcertación que él necesita para seguir adelante dentro del gobierno, y creo que en ese sentido lo logró, y ahí se ven esos 10 puntos, porque si vemos, ¿quién le creyó finalmente al presidente Boric? Y sale aquí, de acuerdo a la Academ, ¿quiénes fueron los que le creyeron? Y por ejemplo, aquellos que votaron por Boric, voto Boric en general,
sale el del 26 de mayo, previo a la cuenta pública, tenía una aprobación del 68%. Post cuenta pública sube a un 80%. O sea, la gente que votó por él le creyó, y aquí subieron casi 15 puntos, ¿cachai? Si no, sumé mal. Si no me equivoco, son 15. Así que yo creo que le habló a esa gente que votó por él, pero que votó por él también en segunda vuelta, y ahí lo acarrió, lo llevó para allá. ¿Quiénes fueron en el apruebo? Por ejemplo, aquí apruebo rechazo, también tenían un 68, un 83 le creyeron. O sea, todos aquellos que votaron por el apruebo, un 83% le cree más ahora al presidente Boric. Y yo creo que eso es lo que empuja. Y también creo que los que no le van a creer, no le van a creer nunca. Y aquí se sigue quedando en los de derecha, por ejemplo, los que se identifican como de derecha. Antes de la cuenta pública 26 de mayo le creía un 12%, ahora le cree un 13%. En verdad, yo creo que como que tiró en cuanto a formas del lenguaje, dijo ya, en verdad los de derecha nunca me van a creer, no les voy a hablar a ellos, y a los que les voy a hablar es a la exconcertación y a aquellos que votaron por mí y creyeron en mí en esta segunda vuelta. Sí, yo creo que va más por ese lado. Esos 10 puntitos, porque tampoco llega al 50%, son 10 puntitos nomás. Ya, pues, pero es que si quieren insistir en la reforma tributaria, no tienen los votos en el Congreso. Entonces, en el fondo, este fue una especie de chantaje para justamente la oposición. Pero ahí decir como cabros, lo intentamos, pero no se pudo porque no nos quieren pescar, ¿para qué nosotros lo vamos a hacer? Es como, esa es la sensación que me da. Exactamente esa. Ese ha sido el diálogo también que se ha dado desde los ministerios todo este tiempo. A mí me ha tocado varias reuniones a veces con los ministerios y siempre la excusa es la reforma. En todas las reuniones y del Royal Cabinet, o sea, una o la otra. Entonces nosotros vemos, no, esto no se puede hacer porque no hay recursos, no hay plata, se disminuyó que la reforma. Y eso es lo que están también ellos aprovechando de socializar con cada reunión que tienen. No sé si es la excusa y, bueno, ellos también hicieron un plan de gobierno pensado en una reforma, se sustentaron de eso y también es un poco una patudez porque al finalmente no podían haber cimentado un programa de gobierno en algo que no existía. Entonces, es responsabilidad de ellos. Y Sí, le agrego, dale. no, es que le agrego lo que dice la Loreto, que uno puede decir, mira, yo cuando me cambie de pega, ahora sí que vamos a ir de vacaciones a París, cuando me cambie de pega, ahora sí que vamos a agrandar la casa, ahora, cuando yo me cambie de pega, claro, y tú dices ya, cuando me cambie de pega, pero en realidad la diferencia de plata van a ser 200 lucas, y tú sacáis las cuentas y con las 200 lucas no alcanza, pues entonces yo creo que también aquí en el tema de la reforma tributaria hay que ser honesto y decir que los recursos, por lo menos de la reforma que se había presentado antes, no dan para todo lo que se está conversando tampoco, ni aunque se la aprueben. Entonces también por eso digo que es un poquito chantaje, porque en el fondo están mintiéndole a la gente. Es cierto que no se la aprobaron, sí es verdad, pero aunque se lo hubiesen aprobado, tampoco alcanzaba para todo. Entonces, ¿cuál reforma van a presentar ahora? ¿Una que alcance para todo esto? ¿O la misma? ¿O para que se la aprueben van a tener que bajarle un par de cambios y proponer una reforma acotada, a la que, por ejemplo, que estaba todo el mundo dispuesto a aprobar, que era la que cerraba las evasiones y las elusiones? Porque incluso Claro. en algún momento les dijeron, aprobémoslo por separado. Esto, están todos los votos. Esta otra parte todavía no estamos de acuerdo. Entonces, ese es mi punto. O sea, seamos más honestos, por último, en la capacidad de soñar y digamos hasta dónde alcanza el sueño para no seguir engañando. Claro, Sí, porque al yo final, aquí, perdón, dale nomás, Loreto. claro, sus propuestas son bien cortoplacistas en cuanto a la reforma tributaria. Entonces, por lo menos, como dices tú, poder ir aprobando de acuerdo a lo que van a estar todos a favor. Si al final todos quieren de que el programa funcione. Si al final estamos viendo que hay situaciones que están súper complejas y que tienen que ir funcionando. Entonces, yo creo que sería una muy buena medida poder dividirla. Lo que yo les iba a decir es que creo que aquí este es el gobierno de los santos griales. Entendido de que cuando partió, el santo grial era la nueva constitución y no podemos gobernar si no tenemos esta nueva constitución. Eso se cayó y ahora el nuevo santo grial es la reforma tributaria, donde tienes un objetivo que ves, que visualizas, pero que es inalcanzable. O sea, la reforma tributaria, tal cual como está presentada, como ya fue rechazada, es inalcanzable para este gobierno, pero la presentan igualmente para mostrar como un farol, así como esto es lo que necesitamos y que la población siga. Ahora, insisto, también hay que ser cautos aquí.
subió 10 puntos, pero igual está en un 40%. Es más de lo que generalmente tienen la aprobación en Latinoamérica los presidentes. Sí, probablemente sí. ¿Es buena? No, no es buena. Es pésima. 40% igual sigue siendo mala, es un 4, finalmente. Entonces, qué bueno que subió a 10 puntos la aprobación presidencial, pero el 60% igual no le cree, igual no está conforme con la manera en la cual está gobernando. Entonces, ojo, en que no nos mareemos con los números. Lo mismo pasaba con el tema de cuando tienen estas mayorías relativas, ¿cachai? O sea, tenemos apenas un 40% que le cree, pero no es suficiente. Sí, tenemos que ver la tendencia. Yo siempre digo, un punto es una foto solamente que nos muestra un determinado momento, pero tenemos que ver cómo va la tendencia. Si es capaz el gobierno de mantener esto, de este 40% que sube, o le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó la vez anterior, que su punto más alto también fue cuenta pública, que en ese momento no era cuenta pública, tenía 3 meses apenas gobernando, subió 8 puntos, pero eso no fue sostenible en el tiempo y empezó a caer. Entonces yo creo que efectivamente cuando el presidente Boric habla en estos minutos, su público por el que votó y el que creía y el que aún dice, ya bueno, el primer año es donde se aprende a gobernar, este segundo año ya sabe, existe más noción de lo que puede y lo que no puede hacer, un ajuste, hizo varias promesas, pero siempre a la espera de este santo grial, de lo que efectivamente la oposición le va a permitir hacer, porque es como un poco eso. Vamos a ir a darle el beneficio de la duda de que este segundo año que ya aprendió este presidente nuevo con su equipo nuevo, va a poder enfrentarlo. Entonces, si es sostenible en el tiempo y esto va subiendo, claro, que efectivamente aprendieron a gobernar y vamos mejorando. Y si no, es solamente bonitos deseos y buenas palabras, ahí lo vamos a ver y vamos a ir viendo si la celda vuelve a 30 y empieza a bajar, o si sigue subiendo y se queda pegada en los 40. Es como cuando te pegáis así una full dieta de fin de semana, pues te tiene que entrar el vestido, pero después retomas los hábitos los mismos que traías. Oye, nos podemos acercar un poquito del comentario que andaba por las redes anoche respecto a la Academ, que decía, claro, Sí, claro. como ahora tiene un contrato de 500 millones con el gobierno, entonces la Academ se puso generosa, ¿no es cierto? Y empezó a medir otras cosas. ¿Sabes qué? Yo creo que nada que ver, porque si fuera por eso, de partida no tendríamos que analizar la Academ nunca. O sea, si no le vamos a creer al instrumento y creemos que puede ser intervenido, no tiene mucho sentido analizarlo. Y lo otro, con publicidad, el gobierno financia muchos medios también, o sea, desde radios, periódicos, entonces, ¿qué? Todos están escribiendo en función de lo que dice el gobierno, entonces también tendríamos que poner una luz de alerta ahí y no creerle a ninguno. Y además, quiero agregar un antecedente que está publicado en interferencia.cl el 4 de enero de 2022, en donde dice que durante los 4 años de Piñera se facturaron 2.800 millones a CADEM, que también les contrataron estudios de todo tipo para medir cosas. Entonces, ojo con eso, yo ahí no compro ese rumor que andaba. O sea, me llamó la atención a primera vista, y dije, oh, ¿qué pasó aquí? Pero después dándole doble clic, es como lo que siempre se hace nomás. Eso. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alicia. O sea, yo creo que acá hay que ser consistentes si efectivamente el gobierno le está pagando para que entregue los datos y que todos veamos y creamos que porque está mejor aquí, en verdad el gobierno está mejor. Yo creo que eso es bien iluso, es sumamente iluso, porque si fuera por eso, pucha, hubiera ganado la prueba, si en verdad tenía todo el gobierno, todo el despliegue y toda la cuestión, y aún así perdió. Entonces yo creo que gastar tanto en que te den ya 10 puntos acá no tiene mucho sentido, y aparte, si efectivamente este es el instrumento que están utilizando para hacer las políticas públicas, sería realmente estúpido, porque este estaría ahí eh, poniendo palitos solos para tropezarte. O sea, si efectivamente el gobierno necesita encuestas para poder ir afinando distintas tomas de decisiones, creo que sería realmente tonto contratar algo que no te va a entregar la información que tú necesitas para poder hacer una buena ejecución. Así que coincido contigo, Alicia. Sigamos viendo la cadena. Oye, O necesitamos la Academ. otro tema que trae la Academia tiene que ver con el proceso constitucional. En los poquitos minutos que nos quedan, quiero hacer solamente un comentario que me llamó la atención también, porque dice que la gente que está dispuesta a votar a favor es muy poquita, 28%.
O sea, bajó de 34 a 28 y en contra 48, o sea, casi la mitad. Pero cuando uno se va a la lámina 21, para que la pillen al tiro, entonces le preguntan a la gente respecto de los contenidos de la nueva propuesta, está todo el mundo de acuerdo, entonces muy raro que están todos de acuerdo con los contenidos, pero no, van a votar en contra. Entonces, de nuevo, me da la impresión que esto es una decisión como de guata, de ambiente, de sensaciones y bien poco racional. Eso no. Sí, bueno, aquí vamos a empezar justamente esta semana, ya se toman posesión del cargo, ya tenemos un anteproyecto y todo eso los vamos a ir viendo en otro programa que vamos a lanzar Perina y vamos a tener a alguien más, ¿no? Un abogado Lorenzo que Miranda, abogado de Puerto Montt, que también participó mucho comentando el primer proceso y sabe mucho de estos temas. Muy interesante conversar con él también. así que los vamos a ir analizando y los vamos a acompañar también en este nuevo programa que se llama La Constitución en Construcción. Así que ahí estén atentos, queridos amigos de País Lobo, que los vamos a ir lanzando también. Y los dejamos hasta aquí el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este programa y nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao Loreto, chao Alicia. Chao. Chao, chao.